Ahí, ahí, a ver. El principio debe estar, doctor, porque está activado mi micrófono. Ahí, ya. Ahora sí. Gracias, doctor. Ya está, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar de los órganos sensoriales de la cara. Los órganos sensoriales de la cara van a ser el órgano sensorial de la vista, del gusto, del oído, del olfato, principalmente ellos, ¿no? Entonces vamos a empezar el día de hoy con pares craneales para poder después ver las otras estructuras. Bien, hemos hablado de pares craneales y ahora vamos a hacer ya énfasis en cada uno de ellos. Vamos a empezar por el primer par craneal que se estudia en la cara, que es el séptimo par craneal. ¿Por qué? Porque este par craneal se va a dirigir a la cara. Cuando hablamos de los pares craneales, porque primero vamos a hablar en general, nosotros nos referimos a los pares craneales que van desde el número 1 hasta el 12, son 12 pares craneales. Llevan números romanos, por si acaso, números romanos obligatoriamente. La nómina internacional anatómica, la última nómina ha sido en el año 2005, ¿no? En Canadá ha definido que se mantiene todo esto, o sea, no es que no podemos cambiar en cualquier momento o a gusto del, del que escribe, nada. Hay normas internacionales para designar los pares craneales y son de acuerdo al número romano, números romanos. Entonces, ahora, los números que reciben los pares craneales están de acuerdo a la aparición que tienen dentro del encéfalo, ¿ya? Por lo tanto, el primer nervio que aparece en este caso en el cerebro, es el nervio olfatorio. Aquí está el nervio olfatorio. Primer par craneal, nervio olfatorio. No es que el primero va a ser el más importante, no. De acuerdo a la aparición en el encéfalo, en este caso en el cerebro, que este par craneal es el que va a aparecer aquí. Luego el segundo es el nervio óptico. Estos dos pares craneales son los que nacen en el cerebro. Estos dos nacen en el cerebro. ¿Ya? Los siguientes nacen en el tallo cerebral. ¿Ya? El tercer par craneal es el motor ocular común o llamado también oculomotor. ¿Ya? El tercero. El cuarto es el nervio troclear o llamado también patético. El quinto par es el nervio trigémino o trifacial. El sexto par craneal es el abducens o motor ocular externo. Este es el motor ocular externo. El séptimo es el nervio facial, del cual vamos a hablar ahora. Nervio facial. Séptimo par craneal. El octavo es el vestíbulo coclear o llamado estato acústico o simple y llanamente auditivo. Este es el octavo par craneal. Luego tenemos noveno par craneal llamado glosofaringio. Noveno par craneal glosofaringio. Gloso quiere decir lengua y faringio, faringe, por supuesto. Entonces, este es un par craneal que va a dirigirse a la lengua y a la faringe. El décimo par craneal, ese es el único par craneal que no se queda en la cara y solamente en el cuello, sino se dirige hasta el abdomen, desciende al cuello, al tórax, al abdomen, y va a ir a inervar
a muchos órganos. Por eso es que su nombre es correctamente nombrado laringo, faringo, tráqueo, cardio, neumo, gastro, entero, hepato, cólico, derecho. O sea, probablemente ustedes crean que es bien difícil el nombre, pero cuando lleguen al abdomen van a darse cuenta recién ahí, donde termine el vago, su función que es fundamental. Ahora, también llamado vago, pero este es un vago, trabaja porque se cree que un vago es, bueno, con el lenguaje que utilizamos aquí, un vago es el que anda de un lado para otro sin hacer nada. Probablemente el ser humano no haga nada. Ese es un vago, pero según lo que según el lenguaje español correcto, ¿no? Vagos es una persona que camina de un lado para otro. No es el que no hace nada, sino que en este caso este vago va de un órgano a otro órgano y camina por toda la parte del cuerpo humano hasta el abdomen, pero es el que produce, es un vago que trabaja. Vago significa que camina de un lugar a otro, no es el que no hace nada. Así es. Luego tenemos el 11º par craneal, o llamado espinal, porque este es el único nervio que nace en la médula espinal, por eso se llama espinal. Y el 12º par craneal que está aquí es el llamado hipogloso, es decir, hipo quiere decir debajo de, gloso debajo de la lengua. Pero si bien camina por debajo de la lengua, ingresa directamente a la lengua e inerva los músculos de la lengua. Por eso se denomina nervio motor de la lengua. Nervio motor de la lengua. Este 12º par craneal. Entonces, una vez indicadas las características, más que todo el orden de aparición en el encéfalo de los pares craneales, vamos a hablar de este primer par craneal que es el facial, o sea, del facial vamos a hablar, que es el 7º par. ¿Por qué? Porque es el que vamos a encontrar en la cara, por eso se llama facial. Por eso vamos a estudiar primero este par craneal, ¿ya? Entonces, para eso, jóvenes, para eso, lo que nosotros tenemos que hacer es, aquí estamos viendo, vean ustedes, aquí está el nervio olfatorio, el óptico, el tercer par craneal, el cuarto, el sexto, el vestíbulo coclear, el glosofaringio, el accesorio o espinal, el facial que vamos a hablar ahora, trigémino, el vago que está aquí abajo. Entonces, para esto debemos tener, al igual que en huesos hemos explicado las invariantes, debemos tener metodología del estudio de los pares craneales, que es la metodología universal, jóvenes. Ustedes se van a la universidad de Harvard, que es la mejor universidad del mundo, tienen que hablar con una metodología de estudio. Probablemente no utilicen ellos, sino otro método. No interesa, pero si ustedes siguen este método, nunca van a fallar nada. Entonces, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? Primero, el nombre del nervio, del par craneal. A eso se llama etimología. Luego, el origen real. De acuerdo a eso, ya sabemos cuáles son sensitivas, motoras o vegetativas. Pueden tener solamente orígenes sensitivos y ser eminentemente sensitivos. Pueden ser eminentemente motores, como vamos a ver en algún par craneal, o pueden tener las tres, entonces un nervio mixto. En este caso, por ejemplo, del facial vamos a ver su nombre facial porque va a ir a la cara. ¿Cuál es el origen real? Va a tener fibras sensitivas, núcleos sensitivos de origen,
núcleo sensitivo, núcleo motor de origen y núcleos vegetativos de origen. Por lo tanto, el facial, por ejemplo, es mixto. Luego, entonces, vamos a ver dónde nacen, cuál es el origen real. Generalmente, los pares craneales nacen en el tallo cerebral. Aquí está el tallo cerebral. El origen real se encuentra en el tallo cerebral. Aquí tenemos el tallo cerebral, aquí tenemos el mesencéfalo, la protuberancia y la médula oblonga o bulbo raquídeo, que atrás está el cerebelo, etc. Esto vamos a llevar con detalle esta parte del próximo semestre porque es exclusivamente el sistema nervioso central. Pero, sin embargo, es obligatorio para nosotros saber los orígenes reales de los pares craneales. Y se van a originar los pares craneales de esta región, que se llama tallo cerebral, por el mesencéfalo, protuberancia y bulbos aquí. En una de estas regiones se van a iniciar los pares craneales, el origen real. Entonces, cuando hablamos de los orígenes, estamos hablando aquí, del origen real, nos referimos al tallo cerebral. Ahí en la protuberancia será, en el bulbo será, en el mesencéfalo, ya vamos a definir. Y luego viene el origen aparente, es decir, el origen aparente significa cuando después de haber salido del órgano original, el momento de salir, ese es el momento llamado origen aparente. ¿Ya? Es como si nosotros de nuestra casa salimos, hemos nacido en nuestro cuarto, por decir, si es un edificio, hemos nacido en el piso quinto, ya, ahí, es el origen real. Y cuando salimos por la puerta principal es el origen aparente, o sea, aparentemente estamos saliendo de un edificio X. Así es. Y después vamos a caminar por la calle y vamos a llegar hasta a una iglesia. Ese es el trayecto. Pero en el trayecto de nuestra casa hasta la iglesia, hemos encontrado una vendedora de periódicos, hemos encontrado una señora que vende flores, hemos encontrado unos niños que están jugando. Ese es el trayecto. En ese trayecto nos relacionamos con esas personas. Un auto rojo que está parado ahí, etcétera, etcétera. Ese es el trayecto. Y las relaciones son con los elementos que en el camino vamos a encontrar. Y en ese trayecto vamos a dar nuestras, nuestras señales de trabajar con cada uno de ellos. A eso se llaman ramas colaterales. Y al final voy a llegar a la iglesia. La iglesia es mi lugar terminal. Ahí voy a entregar mis documentos al cura. Entonces son las ramas terminales ahí. Y después de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a hablar de las funciones que tiene ese par canal y las aplicaciones clínico-quirúrgicas. ¿Qué sucede cuando se lesiona este nervio? ¿Qué debemos hacer cuando se lesiona este nervio? Así es. Entonces, ese es el procedimiento de todos los pares craneales. Tenemos que seguir ese procedimiento. Ahora vamos a irnos entonces aquí al facial, nervio facial. Séptimo par. Es el responsable de las gesticulaciones. Gracias al facial vamos a mover los músculos de la mímica para demostrar alegría, tristeza. En fin, vamos a ver todas esas actitudes que se muestran en las gesticulaciones. Bien, vamos a empezar por el origen real del séptimo par. Ya hemos dicho, su origen real va a estar en el tallo cerebral. Este es el tallo cerebral. Aquí tenemos un núcleo,
aquí también una definición general. El núcleo motor y los núcleos vegetativos generalmente nacen en el tallo cerebral. El núcleo sensitivo no nace en el tallo cerebral, sino en el trayecto del nervio. Eso es lo que vamos a ver. Entonces aquí estamos observando los orígenes reales de los núcleos motor y vegetativo del séptimo par. Aquí vemos el núcleo motor del séptimo par. Aquí está el núcleo. Entonces, ¿nace dónde? En la protuberancia. Esta es la protuberancia. Nace, de ahí se dirige hacia atrás, va a contornear aquí al sexto par craneal y va a formar una eminencia en esta parte que se conoce con el nombre de el piso del cuarto ventrículo. Esta región más o menos triangular se llama cuarto ventrículo, por donde pasa líquido cefalorraquídeo. Entonces, va a formar una eminencia que se llama eminencia teres en el piso del cuarto ventrículo y se torna nuevamente rodeando al núcleo del sexto par craneal para salir del tallo cerebral. Ya ahí vamos, es el origen real. Vamos a ver ya el origen, aquí está, aparente, aquí va a estar. Pero antes de eso vamos a ir viendo esto. Aquí. Entonces, este es un corte horizontal, o transversal del tallo cerebral. Aquí está el tallo cerebral. Entonces, este espacio blanco de acá es el cuarto ventrículo que les he mostrado. Es la parte posterior de la protuberancia, por donde circula líquido cefalorraquídeo. Por, por delante encontramos en color negro dos núcleos que son los núcleos vegetativos y en color rojo el núcleo motor. Entonces, este núcleo motor, por lo tanto, es el núcleo que va a dirigir sus fibras rodeando a el sexto par craneal, forma la eminencia teres viendo por el piso del cuarto ventrículo y vuelve este fascículo y sale ¿por dónde? Por el surco bulbo protuberancial. O sea, aquí es el origen aparente, ya vamos a ver. Ya hasta ahí es la parte motora. Ahora, la parte vegetativa está dada por dos núcleos. Un núcleo que se conoce con el nombre de núcleo salival superior. Este núcleo salival superior va a tener fibras que también acompañan a las motoras para salir por el surco bulbo protuberancial, por ahí. Luego, el núcleo lacrimo-muconasal, que es el otro vegetativo, que sus fibras se dirigen también acompañando a la parte motora del facial y salen también por la cisura o por el surco bulbo protuberancial. Entonces, aquí estamos viendo. Ya. Entonces, salen por este surco se llama surco bulbo protuberancial, aquí está entre el bulbo y la protuberancia. Este es el origen aparente. Entonces, ¿cuál es el origen aparente exactamente? Porque el surco bulbo protuberancial es grande, aquí hay varios nervios, pero exactamente vamos a encontrar aquí. Este es el bulbo raquídeo. Aquí, en el bulbo raquídeo vamos a encontrar una eminencia. Se conoce con el nombre de eminencia oliva vulvar se llama, oliva vulvar, esta eminencia es la oliva vulvar. Entonces, por encima de la oliva vulvar se encuentra una fosita. Si está por encima de la oliva, que se llamará fosita supra, que quiere decir encima de olivar. Entonces, exactamente en qué parte del surco bulbo protuberancial sale el séptimo par, por la fosita supraolivar. Por ahí sale el nervio séptimo par.
y se va a dirigir inmediatamente, porque en un trayecto de unos 2 centímetros debe ser, ¿no? De unos 2 centímetros, ingresa al conducto auditivo interno. Entonces aquí estamos bien, bulbos aquí, la oliva vulvar, aquí está la fosita supraolivar y este es el nervio facial. Nervio facial. Esta es la protuberancia. Ahora, sale por aparentemente su origen en el surco bulboprotuberancial, fosita supraolivar, se dirige inmediatamente al conducto auditivo interno, conducto auditivo interno que está en la cara posterior del peñasco. Ahí ingresa y se acompaña en este lugar con este nervio, con el nervio vestíbulo coclear u octal, con este otro nervio que se llama intermediario de Brigsberg o glosopalatino, y con esta arteria que se llama arteria auditiva. Con los 4 elementos ingresan a la cavidad, ingresan al peñasco, y ahí va a seguir su trayecto ya intrapetroso del facial. Este es el trayecto ya intrapetroso del facial. Se nos va a terminar el tiempo, pero vamos a continuar mañana, jóvenes, en el horario que tenemos en la tarde, 2:15, vamos a continuar esto hasta terminar. Entonces, pasa por ahí. Bueno, antes de nada, ¿alguna pregunta que tengan hasta aquí? Doctor, ¿Alguna pregunta? ¿podría repetir los 4 pares que pasan por ahí, por favor? Intermediario de Brisbane o glosopalatino, nervio vestíbulo coclear u octavo par craneal, arteria auditiva y el nervio facial. Esos 4 son los que pasan por ahí, ¿ya? E ingresan aquí. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Entonces, una vez que ingresan, el nervio facial va a tener su trayecto intrapetroso y va a hacer una curva aquí antes de salir del cráneo, que se conoce con el nombre de rodilla del facial.